Hola, hola, soy Andrea Donaire, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación en la que tengo el placer de presentarles a una invitada topísima. Ella es Miriam Subirana. Les voy a contar un poco de Miriam. Ella es doctora por la Universidad de Barcelona, Thinking Partner de Líderes Internacionales. Es experta en indagación apreciativa y cambio organizacional dialógico. Miriam es maestra de Mindfulness Relacional y Meditación Contemplativa. Y fundadora del Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa IDEIA. Es autora de varios libros, ha publicado varias cosas. Ahora ella quizás nos podrá contar un poquito más y vamos a hablar con Miriam sobre la apreciatividad, porque es importante cultivar la apreciatividad en los equipos para el crecimiento humano. Bienvenidas y bienvenidos. Hola Miriam, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Qué bueno, gracias. Un placer tenerte por acá pudiendo compartir estos temas tan importantes en estos tiempos. Miriam, cuéntanos un poquito para abrir el tema. ¿Qué es la apreciatividad y por qué es algo que deberíamos cultivar dentro de los equipos de trabajo? La apreciatividad es una palabra que no sé si existe en el diccionario de la Real Academia Española. Viene de appreciative, de apreciativo, de apreciar, del verbo apreciar. Es una palabra que tiene origen en el latín y cuando en el latín hay una A delante de la palabra, en muchas ocasiones se niega lo que sigue, con lo cual cuando decimos asintomático quiere decir sin síntomas, aprecio quiere decir sin precio. La pregunta es, ¿cuánto valoras a tu madre? ¿Cuánto valoras a tus hijos? ¿Cuánto valoras una experiencia de ver un espacio bellísimo en la naturaleza? Es decir, son experiencias que no tienen precio, que no le puedes poner un precio. Apreciar precisamente es aquello que valoras tanto que no le puedes poner un precio. Segundo, apreciar es reconocer, es ver al otro, es ponerle en valor. Y en ese sentido, eso es muy necesario en las organizaciones en las cuales las personas sienten que no son reconocidas, que no son vistas, que no son valoradas. Apreciar es poner el foco en aquello que es valioso. Fantástico. Y esto es importante tanto en el trabajo como en la vida personal. Estoy pensando que nosotros cuando no nos sentimos vistos o apreciados en cualquier contexto, es una experiencia bien dolorosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay apreciatividad? Bueno, primero vamos a empezar con la pregunta en apreciativo. ¿Qué pasa cuando hay apreciatividad? Sí, dale, me gusta. Que la gente se siente reconocida, se siente vista, se siente valorada, se compromete, su autoestima asciende, el lenguaje que se transmite y lo que se narra está basado en todo aquello que apreciamos. Cuando apreciamos nos centramos en lo que queremos ver crecer. Cuando no apreciamos, rechazamos, generamos una baja autoestima, volvemos invisibles a algunas personas y eso hace que se genere frustración, malestar y falta de compromiso. Sí. Me gustó esto que dijiste, que es poner el foco en lo que queremos ver crecer. Creo que estamos acostumbrados un poco a fijarnos en lo que no funciona, ¿cierto? En las brechas, más que en lo que sí funciona. Sí, precisamente estoy en estos días dando una formación a todo el personal de un banco europeo, un banco internacional. Y una de las cosas que no quieren es ver a los clientes enojados. Digo, bueno, pero ¿qué es lo que queréis? Pues queremos ver a clientes satisfechos, queremos ver crecer nuestra capacidad de satisfacer al cliente, queremos reconocer todas aquellas buenas prácticas que nos ayudan a generar una satisfacción óptima del cliente. Así que nos centramos en lo que queremos ver crecer, con lo cual nos centramos en las soluciones y en el futuro que queremos crear. Súper.
Miriam, ¿y cómo crees tú que está cambiando el liderazgo en cuanto a la práctica de la apreciatividad? Cuando las personas practican el liderazgo apreciativo, se vuelven más inclusivas, se vuelven más humildes, se vuelven más imaginativas, indagan en lo que las personas quieren en vez de suponer y basar sus decisiones en las suposiciones, indagan y escuchan más a las personas, a sus equipos, a los trabajadores, a los grupos de interés. Cuando un líder incorpora la mirada apreciativa y lo que llamamos la indagación apreciativa a su liderazgo, se vuelve un líder que genera inspiración, inspira a los demás y que promueve la participación de los demás, con lo cual genera co-creación y espacios donde las personas se sienten seguras y se atreven a innovar porque se atreven a equivocarse, porque están en un espacio de no juicio. Sí, eso es tan importante, ¿no? A veces hablamos de la innovación y de la creatividad como que fueran cosas que se dan por sí solas y necesitamos crear, co-crear, como dices tú, el espacio para que eso suceda. ¿No? Sí. Sí, súper. Cuéntanos un poquito sobre la indagación apreciativa, porque no todas las personas que nos están viendo a lo mejor están familiarizadas con esto. ¿Qué es y cómo lo podemos empezar a aplicar? La indagación apreciativa origina en Estados Unidos con el nombre de Appreciative Inquiry en los años 80. Es una metodología que se centra en el cambio organizacional dialógico, en el cambio organizacional en base a las fortalezas, no en base a las carencias. Es una filosofía de vida en la que, en resumen, podríamos decir que un pesimista ve el vaso medio vacío, un optimista ve el vaso medio lleno y un indagador apreciativo celebra que hemos sido capaces de llenar el vaso hasta la mitad y qué nos ayudará a acabarlo de llenar, cuáles son las fortalezas que nos ayudaron a llenarlo hasta donde hemos conseguido y cómo expandiremos esas buenas prácticas y esas fortalezas para que se acabe de llenar. La indagación apreciativa genera preguntas que nos llevan hacia el futuro que queremos crear, preguntas que nos llevan a tener conversaciones valiosas. La indagación apreciativa promueve el lenguaje de abundancia, el lenguaje de lo que sí funciona, de lo que sí queremos y el conversar acerca de aquello que queremos ver crecer. La indagación apreciativa genera imágenes magnéticas, imágenes atractivas que nos llevan hacia el futuro, hacia el cual queremos ir. Fantástico. Y de lo que te escucho es también una construcción colectiva, ¿no? Cuando indagamos es porque abrimos el espacio para construir entre todos y se aleja un poco de esto que son los líderes los que dicen para dónde vamos, ¿no? Y que Sí. dicen cómo y qué hay que hacer. Sí, la indagación apreciativa invita a la participación colectiva de todo el sistema, es decir, pues de los clientes, usuarios, de los grupos de interés, de los proveedores, de gente de todos los departamentos, de todos los niveles dentro de la organización. Súper, súper. Miriam, ¿qué crees tú que en general los líderes siguen haciendo y que ya no funciona? En este contexto que estamos viviendo hoy día que es tan especial, ¿no? Sí, dar instrucciones sin preguntar al otro su opinión. Dar instrucciones y dar por supuesto que se le ha entendido. 2, no estar abierto al feedback y al feed forward de los empleados. 3, no incluir a todos en el proceso de la planificación estratégica para incluir a todas las voces representativas del sistema. Tener reuniones a puerta cerrada. Decidir unos pocos algo que influirá a toda la plantilla de la empresa. Son
formas de trabajar muy patriarcales, muy jerárquicas, muy poco inclusivas y que no escuchan ni respetan al otro en toda su integridad. Sí, sí, creo que estamos todavía en eso, ¿no? Como tratando de movernos de ahí. Pero, También otra cosa, perdona, sí, que dale. los líderes generan un entorno de miedo donde la gente tiene miedo a ser ellos mismos, a opinar, a innovar. En ese entorno de miedo no hay confianza plena y donde no hay confianza plena la gente no se arriesga y ahí donde no hay riesgo no hay una innovación Sí, verdadera. no puede existir. Qué importante esto, porque creo que dentro de este sistema tan patriarcal, tan jerárquico, se ha producido como una separación, como que uno tuviese que dejar su vida emocional y parte de lo que es en la casa, ¿no? Y llegar al trabajo solo a la tarea. Y eso es imposible, en el fondo, Sí, sí, sí. ¿cierto? Y genera, bueno, muchos males, males modernos. Miriam, mencionaste dentro de lo que dijiste, esto que me parece súper importante es cómo los líderes también se pueden abrir al feedback de las personas y también al feed forward, que es una palabra que a mí me gusta mucho. Cuéntanos un poquito cuál es este cambio entre feedback y feed forward, porque es bueno como enfocarse también en lo que es el feed forward. El feedback se centra en lo que ha ocurrido, es decir, en el pasado. Y generalmente las personas, sobre todo si es un superior que les va a dar feedback, tienen miedo de ser juzgados, de ser criticados, de no ser entendidos, de no ser escuchados, de ser etiquetados. El pasado no se puede cambiar. El feed forward se centra en el futuro que las personas quieren crear. Con lo cual en el feed forward escuchamos al otro para ver cómo lo haría diferente en el futuro, qué es lo que realmente quiere ver crecer en su vida, cómo puede abrirse a recibir ayuda, por ejemplo, para hacerlo mejor o para hacerlo excelente. Con lo cual el feed forward está orientado en ver crecer el talento, las aspiraciones y las capacidades de las personas. Sí, me encanta eso porque es una forma de asegurarse de que estamos generando aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de lo que pasó y que estuvo mal, no necesariamente aprendimos. Sí, y no necesariamente cambiamos. No, no necesariamente cambiamos. El feed forward nos fortalece, nos abre la mirada para poder generar un cambio. Sí, súper. Y bueno, en la práctica para las personas que nos están viendo sería hacer preguntas orientadas hacia el futuro, ¿no? Principalmente. Bueno, por ejemplo, si algo no ha ido bien, bueno, pues, ¿qué has aprendido de esto que ha ocurrido y cómo lo harías en el futuro? ¿Qué es lo que quieres ver crecer en tu vida en el futuro? ¿Cómo lo reorientarás en el futuro? ¿Quién te puede ayudar para que salga mejor o salga de forma excelente? ¿Qué puedo hacer yo para acompañarte mejor en tu desempeño profesional, por ejemplo? Claro, súper. Y me encanta porque son todas preguntas que generan que el otro encuentre las respuestas, ¿no? No es que el líder le diga, no hagas esto de nuevo. No es lo mismo y no aprendemos igual cuando sale de Exacto, nosotros, ¿cierto? exacto. Súper. Miriam, ¿y qué nos dirías? Porque creo que todavía hay en esta mentalidad que está quedando un poquito obsoleta, ¿no? Como un poquito antigua, que viene del rigor, de hacer las cosas como y del deber, más que de la motivación interna de las personas. Creo que algunas personas de esa mentalidad podrían decir, ay, pero si nos fijamos solo en lo que está bien, nunca vamos a mejorar. Como dónde está el desempeño y la excelencia si no nos ponemos un poquito de presión, ¿no? Dentro de lo que no funciona. ¿Qué nos puedes decir? Porque hay evidencia de todo esto que tú nos planteas, ¿no? Sí, es decir, si yo te pregunto, si todo fuera lo ideal en tu empresa, ¿qué estaría ocurriendo? Y, por ejemplo, me respondes, la comunicación fluiría, los clientes estarían satisfechos. Lo que me estás diciendo es que la comunicación no fluye y que los clientes no están satisfechos, porque si en tu empresa la comunicación fluye y los clientes están satisfechos, cuando yo te pregunte qué es lo que ocurriría en tu empresa si todo fuera
ideal, pues me dirías, los líderes escuchan más a todo su equipo. Porque lo que va bien, ya va bien. No me dirías que eso sería el Claro, ideal. Ya está lo que funcionando, que todo sea ideal y me digas, no, es que todo es ideal ya en mi empresa. Pero entonces, si me dices que los líderes escucharían más, ya me estás diciendo que los líderes no escuchan, con lo cual me dices en afirmativo aquello que quieres que sea el ideal, porque en realidad no está ocurriendo, con lo cual me dices cuál es el problema, sin que necesitemos indagar en el problema, sino que lo que vamos a indagar es en la solución. Con lo cual, no es que neguemos el problema, no es que aparquemos el problema, sino que nos centramos en lo que queremos ver crecer. Es decir, podemos analizar por qué los clientes están enojados y a partir de ahí hacer un plan de acción. O podemos analizar qué es lo que hace que los clientes estén satisfechos y a partir de ahí hacer un plan de acción. En la primera propuesta nos centramos en lo que no funciona, en lo que no hacemos bien, en las malas prácticas, en lo que falta, en lo que los clientes se quejan. Y esto genera conversaciones de quejas, de buscar responsables, buscar culpables y genera malestar. Sí. Si nos centramos en qué es lo que hacemos bien cuando los clientes están satisfechos, ¿qué necesitan nuestros clientes para estar más satisfechos? ¿Cómo podríamos mejorar nuestro servicio al cliente para que sea excepcional? Con esas conversaciones estamos generando vínculos con el cliente y entre nosotros, con las buenas prácticas y con lo que queremos ver crecer. Sí, me encanta porque gran parte de esta habilidad, ¿no? Es como hacer mejores preguntas. Sí. Hacer preguntas que sean más generativas. Sí, preguntas generativas, preguntas apreciativas, preguntas abiertas, preguntas con una media suposición positiva. Ajá, súper. Miriam, y en tu práctica, ¿cuáles son los aprendizajes que más influyen en los equipos? Como cosas que tú digas cuando un equipo o un líder aprende a hacer esto, empieza todo a florecer. Centrarse en el potencial del equipo, generar un entorno de confianza, plantear preguntas que vinculen el interés y la motivación al inicio de todas las reuniones, apreciar y reconocer delante de todos lo bueno que hacen los demás. Súper. A dar un reconocimiento que no sea solo en un correo electrónico individual hacia la persona, sino decirlo, verbalizarlo. Sí, a mí me gusta eso y creo que es una súper buena práctica. Sin embargo, me aparece que hay ciertas culturas. Yo he estado en equipos donde eso genera envidias. Dentro del mismo equipo, cuando, no sé, el líder o la líder reconoce a alguien en público y dicen, ah, claro, la reconoce a ella porque no sé qué, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? Empiezan como ese tipo de emociones que son medias, no parten desde la confianza. Bueno, primero se puede generar alguna dinámica en que se reconozca a todos, que todos reconozcan a todos. Segundo, en el mundo iberoamericano latino, una de las enfermedades mayores, entre comillas, son las envidias y los celos. En países nórdicos de Europa esto no es así, sí. Con lo cual la indagación apreciativa está mucho más expandida, porque hay mucha más apertura al diálogo. Son culturas más dialógicas, no tan jerárquicas. Sí. Sí. Ahí yo creo también que tiene que ver con el trasfondo emocional. Si es que nos movemos más desde el miedo, existen todas estas emociones más de envidia, ¿verdad? Pero cuando nos vamos moviendo hacia ambientes de confianza, hacia, no sé, no sentirme en peligro porque reconozcan a otro, o no sentirme yo mirado en menos porque estén reconociendo a otro, empiezan a aparecer formas súper distintas de relacionarnos. Y vamos construyendo culturas diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Miriam, acá dijiste algo que me parece súper importante, que es como cómo potenciar esto desde las reuniones también.
hacer ciertas preguntas al inicio. Sí, yo creo que eso es muy importante porque podemos plantear preguntas que inspiren a las personas. De hecho, en este libro de indagación apreciativa tengo unas cuantas páginas en las que expongo todas las preguntas que el líder puede realizar al inicio de las reuniones y en muchas otras ocasiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, podríamos, bueno, primero aprender por qué no planteamos mejores preguntas, ¿no? Y qué podemos hacer para que se genere un espacio apreciativo a la hora de iniciar una reunión y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la página de la 137 a la 141, no tengo solo, todos son preguntas, por ejemplo, construir equipos de alto desempeño y de alto bienestar, planteando preguntas en las que las personas se abran, ¿no? Es decir, y yo quizá aquí la pregunta sería, ¿tú qué puedes hacer para potenciar la positividad en todos los niveles de tu actuación y de tu repercusión a los demás y en tu entorno? Inicia las reuniones de forma positiva, porque eso asegurará una predisposición positiva de los participantes en la reunión. Pregunta qué les mueve, qué les motiva, qué da sentido a ese proyecto para ellos, qué les vinculará para estar más comprometidos. Sí, es decir, es importante potenciar la capacidad de iniciar las reuniones de forma inclusiva, generativa, que haga que las personas se sientan vinculadas y cohesionadas. ¿Cómo podemos hacer eso, Miriam? Estoy pensando en los equipos que son más grandes, donde a veces no hay tiempo para darles voz a todos. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Pues se les ponen pequeños grupos de 3 o de 4. Para que usar las salitas de Zoom, ¿no? En este entorno virtual. Bueno, pues en línea sí, pero si es presencial también se pueden hacer. Y, por ejemplo, ¿reconocemos suficiente los pequeños pasos que se dan? ¿Qué valor añadido tendría si las personas y las organizaciones reconocieran y registraran esos pequeños pasos que dan sus empleados para avanzar y para contribuir a provocar cambios, ¿no? Cuando el ritmo de cambio de la organización se acelera, ¿cuál sería el valor si las personas de diferentes niveles de la organización dedicaran un tiempo a detectar esos avances? Bueno, aquí hay muchísimas ideas que comparto en los libros que he escrito sobre indagación apreciativa. ¿Sabes dónde podemos encontrar tus libros acá en Latinoamérica? Sí, bueno, el libro de Florecer Juntos, guía de coaching apreciativo, que es de la editorial Kairos, y el libro también de Indagación Apreciativa, un enfoque innovador para la transformación personal y de las organizaciones, es de la misma editorial Kairos. Súper. Y van a la web de la editorial Kairos, creo que es .com, editorialkairos.com, allí buscan nuestros distribuidores y allí tienen una lista de unos 20 distribuidores de 20 países de Latinoamérica, sí. Súper, están disponibles entonces para todos los que quieran ahondar en esto. Sí, por supuesto, sí. Genial. Miriam, y a propósito del título de uno de tus libros y del título de esta charla que le pusimos, ¿no? Porque es como cómo cultivar la apreciatividad y florecer en tiempos inciertos. Cuéntanos un poco sobre este término de florecer. Sí, este término de florecer, flourishing, fue acuñado por primera vez por Martin Seligman, impulsor de la psicología positiva, y yo puse el título de Florecer Juntos porque la indagación apreciativa nos ayuda a potenciarnos mutuamente para florecer. Florecer es como exponer o hacer crecer o todo tu potencial, que no se quede dormido, sino que todo tu talento, todo tu potencial
se expanda y lo puedas manifestar en todas las dimensiones de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Y en tiempos inciertos la manera de hacer esto es centrarte en lo que te da vida, en tu núcleo positivo, en tu núcleo sano que está en el interior de tu ser, que como se le llama en la meditación contemplativa, el núcleo sano, en indagación apreciativa le llamamos núcleo positivo. Y si tú vives desde tu núcleo positivo, desde tu núcleo sano, tendrás la fuerza y la capacidad para fluir en esos tiempos inciertos y no naufragar. Sí. Y ese núcleo positivo o núcleo sano puede ser diferente de persona a persona, ¿no? Sí, aunque hay mucho en común, porque es nuestra luz, nuestro amor, nuestra serenidad, nuestra armonía. Y cuando estamos ahí, conectamos desde ahí, conectamos con aquello que nos hace humanos y por tanto nos vincula. Súper. Miriam, ¿y qué consejos prácticos nos podrías dar justamente para, por un lado, potenciar la apreciatividad y por otro lado, nosotros mismos, florecer y también hacer que las personas que están cerca, ¿no? Florezcan? ¿Qué cositas así como que podamos aplicar en el día a día nos podrías regalar? Uno, que cuando tu mente se vaya a plantear preguntas o tener pensamientos que te debilitan, que te hacen ir hacia un espacio de rabia, de frustración, detente, respira. Tú eres la creadora, el creador de lo que piensas, con lo cual céntrate en pensar lo que quieres pensar y no en aquello que te debilita. Sí. Segundo, aprecia lo que te da vida y valóralo, céntrate en eso. Aprecia a aquellos que te fortalecen, que te aman como eres. Y rodéate de esas personas que te hacen florecer. Aprende a decir que no, que en realidad es decir que sí a lo que quieres ver crecer en tu vida. Me encanta eso. Siempre un no es un sí a algo más. Súper. Miriam, primero agradecerte mucho por nos has dado, creo, un montón de sabiduría. Esta conversación es como para escucharla varias veces y ir tomando nota y sobre todo practicar, ¿no? Llevarlo al día a día. Sí. Cuéntanos un poquito sobre lo que están haciendo en el Instituto IDEA, porque tienen unas propuestas muy interesantes para las personas que quieran seguir aprendiendo contigo. La indagación apreciativa tiene muchas aplicaciones y en el Instituto IDEA.academy hemos creado esta plataforma de formación en línea para que las personas a su tiempo puedan formarse en ser facilitadores certificados de indagación apreciativa para llevar la indagación apreciativa a las organizaciones, a los grupos, a las instituciones, a las escuelas, a las organizaciones. La indagación apreciativa aplicada al coaching, al acompañamiento a personas, a ser thinking partners. Entonces tenemos coaching apreciativo, thinking partner. ¿Qué es eso? Cuéntanos un poquito de qué es el Thinking Partner, porque me parece un concepto muy el thinking partner novedoso. es como ponerse al nivel del líder, de aquel que tiene que tomar decisiones en situaciones complejas y en momentos inciertos y poderle acompañar en ese proceso de complejidad a través de 6 niveles de indagación. Uno de ellos es la indagación apreciativa, pero hay otros niveles de indagación. Y aprender a potenciar la positividad, a utilizar la artesanía de la indagación. Y esa es otra de las formaciones que damos. Luego, cuarto, damos sobre liderazgo apreciativo, cómo ser un líder apreciativo y que acompaña a sus equipos en florecer. Tenemos también psicología positiva aplicada al coaching con herramientas concretas de cómo la psicología positiva se puede aplicar con herramientas concretas, no así en general, sino en concreto. Y tenemos también una formación sobre feedback apreciativo y feed forward, en la que participan expertos de indagación apreciativa a nivel internacional
internacional. No solo yo, sino que está en Radford, está Jackie Stavros, que es la impulsora de Conversaciones Valiosas, y el FOAR, que también damos formación sobre eso. Así que hay muchas formaciones. También tenemos un management game, un juego serio sobre el management, que se está enseñando en muchas escuelas de negocios y que hay muchas empresas que lo están aplicando porque les ayuda a desarrollar sus capacidades de toma de decisiones para tener más éxito, para ver en dónde basamos nuestras decisiones, en querer más resultados, en cuidar a nuestro personal, en cuidar el entorno, etcétera. ¿Cuáles son aquellos facilitadores que nos ayudarán a crecer como organización con formas que estén alineadas y que haya bienestar? Pues este juego serio del Management Game ayuda a eso. Y tenemos otras herramientas como el espejo conectivo del liderazgo, etcétera. Fantástico, tremenda parrilla de ofertas. Sí. Os invito también la indagación apreciativa aplicada a la educación, aplicada a la transformación personal. Y luego también yo tengo toda una línea de mindfulness relacional y meditación contemplativa que podéis explorar en mi web personal de miriamsubirana.com. Súper. Os invito a Miriam, explorar todo esto. quedan todos invitados, ahí tienen la información. Y te quería preguntar sobre algo que vi en el Instituto IDEA también, que tiene que ver con la comunicación no violenta y la gestión de conflictos. Ay, sí. Si podemos cerrar un poquito, porque creo que a veces pensamos que esto de ser positivo es como evitar el conflicto o que no hay conflicto cuando uno es positivo, y es una idea súper errada. ¿Cómo es importante afrontar de manera generativa los conflictos, sobre todo en estos tiempos? Sí, precisamente damos una de las formaciones, me he olvidado, es que tenemos muchas formaciones sobre la mediación apreciativa, sobre la gestión de las discrepancias, de las divergencias y de las conversaciones difíciles, y cómo a través de la comunicación no violenta y la indagación apreciativa, haciendo este maridaje entre ambas, podemos llegar a avanzar en situaciones que son conflictivas o son difíciles. Sí, y lo importante que es tener esas conversaciones, ¿no? Sí. Tenerlas bien, no dejar de tenerlas. Sí. Así que, bueno, ahí tenemos todos que adquirir herramientas para ir mejorando en la práctica. Miriam, te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Gracias. Gracias a los que nos acompañaron hasta acá también. Un abrazo, que estén bien.